Luis del Pino es Radio Libertad. Comenzamos el repaso a las noticias con una exclusiva que publica hoy The Objective sobre cómo eran los tejemanejes de la corrupción de José Luis Ábalos. Según publica este diario, el exministro de Transportes habría realizado pagos en negro a Rosa Elda Mercado, su asistenta durante la etapa en el cargo, con el objetivo de comprar su silencio y además obtener información sobre su entonces esposa, Carolina Perles. Según la UCO, la empleada de hogar recibía dinero en sobres por orden de Koldo García, el ex asesor de Ábalos, y esos pagos figuran en un informe como ingresos no declarados. De esta manera se intentó silenciar a la ex empleada del hogar de Ábalos, ya que tuvo acceso a algunos de los secretos financieros del exministro, incluyendo la cantidad de dinero en efectivo con la que contaba el entonces número 3 de Sánchez. Bueno. Esto es el cuento de la criada, pero en versión ensobrada. Resulta que Rosa era la asistenta de la residencia oficial de Ábalos y como asistenta de la residencia oficial, pues hombre, siempre tienes un oído para escuchar cosas que quizá no sean convenientes o que quizá sean delictivas o que quizás representen simplemente información confidencial sobre las conversaciones de Ábalos con otras personas. Así que, bueno, qué mejor manera de comprar el silencio, de garantizar que no trascienda lo que allí se habla, que meter en la rueda a la propia asistenta. Así que Rosa, la asistenta de Ábalos, cobraba un sobresueldillo de 3.337 euros mes. 3.337, la verdad es que es un número, en fin, un poquito raro. Bueno, raro no, un poquito matemático. Se multiplican ustedes por 3, pues son 10.000 y un pelín euros al trimestre. Hicieron un redondeo un poco curioso, en lugar de 3.334, 3.337, pero vamos, 10.000 euros al trimestre que le soltaba a Rosa, es decir, 40.000 euros al año en dinero contante y sonante. Lo gracioso es que Ábalos no solo compraba con ese dinero el silencio de Rosa, sino también su voz, porque los encargos de Rosa eran dos. Uno, guardar silencio sobre las cosas que oyera, que viera al hacer de asistenta de la residencia oficial de Ábalos, y por otra parte, informar a Ábalos de todo lo que hiciera la que hoy es su exmujer, Carolina Perles. Es decir, Ábalos la pagaba para que callara lo que a él le afectaba y para que le comunicara a él lo que afectara a su exmujer. Bueno, pues visto así, ya la cuadratura del círculo sería enterarnos mañana de que Rosa también cobraba de la exmujer de Ábalos por hacer exactamente lo contrario, informar a la exmujer de lo que hacía Ábalos. Pero esto estoy elucubrando, simplemente digo que si Rosa fuera una verdadera agente profesional, cobraría de ambas partes por informar a ambas partes. Es más, se inventaría las cosas simplemente para ir informando a ambas partes. Pero bueno, todo eso son chorradas que estoy diciendo. Lo que hoy publica The Objective, pues es eso, 10.000 euros al trimestre en dinero tacatá para que callara lo que a Ábalos afectara y para que informara a Ábalos de lo que hacía su exmujer. Bueno, oiga, pues la verdad es que está bien pagado el asunto, ¿verdad? Esto del espionaje es muy lucrativo. Yo creo que voy a dejar el periodismo y voy a tratar de que me contraten en algún lado como asistente o de alguna residencia oficial. Bueno, en Andalucía ya saben que hay un escándalo con el tema de los cribados de cáncer de mama, porque la Junta de Andalucía, el Servicio Sanitario de la Junta de Andalucía, hizo una serie de pruebas a mujeres para ver si tenían cáncer de mama y resulta que los resultados de esas pruebas se demoraron más de 2 años. Ha salido Juanma Moreno a intentar explicar el asunto y en lugar de explicarlo, pues lo ha liado todavía más. Escuchen.
Les hablamos ahora del escándalo en el cribado del cáncer de mama, el error reportado la semana pasada en la Junta de Andalucía, porque la asociación AMAMA, que agrupa a mujeres con cáncer de mama en Andalucía, estudia demandar a los responsables emprendiendo acciones legales contra el gobierno de Juanma Moreno Bonilla. Consideran inadmisibles que la Junta justifique la falta de comunicación, alegando que se hizo para no generar ansiedad, dado que había casos dudosos, y advierten de que el caso podría tener consecuencias penales. Las afectadas desconfían además de las cifras oficiales y exigen que se esclarezca el origen del fallo y se depuren responsabilidades. Recordemos que los fallos en el programa de cribado retrasaron durante meses, en algunos casos años, los diagnósticos de al menos 2.000 mujeres. Bueno, pues 2.000 mujeres cuyos resultados de los tests sobre si tenían cáncer de mama o no tenían cáncer de mama, pues se demoraron meses e incluso en algún caso 2 años. Y resulta que sale Juanma Moreno a decir que bueno, que es que en los casos dudosos pues no habían querido comunicar el resultado a las mujeres para no alarmarlas. ¿Perdón? ¿Quiere usted decir que tengo cáncer de mama, quizá, y para no alarmarme no me lo dice? Para, yo qué sé, hacer más pruebas, ver qué pasa, que no quiere alarmarme con que a lo mejor tengo cáncer. Ah, oiga, qué bien, que... Pues nada, chachi, si luego me sale el cáncer así, sorpresa. Evidentemente, esto es un fallo garrafal del sistema y me parece que no está siendo muy satisfactoria la explicación que está dando el presidente de la Junta de Andalucía. La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama, AMAMA, pues ya ha manifestado su estupor y su indignación por las palabras de Juanma Moreno y dice que está estudiando demandar a la Junta de Andalucía. ¿Se puede demandar a la Junta de Andalucía por esto? Pues sí, si ha habido mujeres que resulta que se les hacen unas pruebas y apareció alguna indicación de que podían tener cáncer de mama y no se les comunicó y posteriormente se declaró ese cáncer oficialmente y esas mujeres pues han muerto o han tenido secuelas, pues evidentemente el retraso en la comunicación pues tendría responsabilidad en el asunto, dado que siempre quedaría la pregunta de, oiga, si me hubieran ustedes avisado a tiempo, ¿podría haberlo evitado? Con lo cual sí, claro que se puede demandar a la Junta de Andalucía por esto. Pero me gustaría aprovechar para decir que en este país parece que lo de demandar a la administración funciona cuando la administración es de un determinado color político. Aquí seguimos esperando a que se siente en el banquillo de los investigados a los responsables del apagón, a que se siente en el banquillo de los investigados a los responsables de la DANA en la administración central. Aquí estamos esperando a que se siente en el banquillo de los investigados a quienes no gestionaron adecuadamente los incendios que han asolado nuestro país este verano y a todos los que con sus políticas suicidas hicieron posibles esos incendios descontrolados. No sé, yo no pierdo la esperanza de que algún año de estos, quizá 2049, el Tribunal Supremo o quien corresponda inicie unas investigaciones en condiciones sobre el apagón, sobre el que ya tenemos numerosos informes que confirman pues lo que desde el principio sabíamos, que tú no puedes aumentar la proporción de renovables en una red hasta extremos inimaginables sin antes dotar a la red de los mecanismos de control necesarios para el caso de que eso falle. Bueno, la inmigración, pues cuando se hace de manera ordenada, contribuye al bien de un país, contribuye a la economía del país, contribuye a la riqueza cultural del país. Cuando esa inmigración es desordenada y no va acompañada de un incremento parejo de los servicios públicos, pues lo que sucede es que
todos los servicios se degradan. En la sanidad madrileña resulta que estamos pagando la atención sanitaria a 190.000 inmigrantes irregulares, el doble que hace 2 años, escuchen. Seguimos hablando de sanidad, en este caso de la sanidad madrileña, a raíz de los datos que revela la Consejería, y es que el sistema sanitario de la Comunidad de Madrid atiende actualmente a unos 190.000 inmigrantes en situación irregular, casi el doble que hace 2 años, cuando eran poco más de 96.000, según los datos de la Consejería de Sanidad. Para que se hagan una idea, esta cifra equivale a la población de ciudades como Leganés o Fuenlabrada, y demuestra la presión que existe sobre los ambulatorios y hospitales madrileños, ya de normal tensionados por el aumento de la población residente. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha responsabilizado al gobierno de Pedro Sánchez de fomentar una inmigración descontrolada que, a su juicio, está deteriorando los servicios públicos de los madrileños. La Consejería de Sanidad explica que, además, muchos de los atendidos son familiares de inmigrantes, incluyendo a personas mayores traídas específicamente para recibir atención médica, precisamente porque la sanidad española es universal y atiende a cualquier persona que lo necesite. 190.000 inmigrantes irregulares que estamos atendiendo en la sanidad madrileña. ¿Alguien me podría dar una razón para hacer eso? Evidentemente, pues si alguien se cae en mitad de la calle, víctima de una enfermedad o porque se ha tropezado y se parte el fémur, pues oiga, habrá que llevarle a urgencias de un hospital y habrá que atenderle, sea inmigrante legal, ilegal, europeo, africano o esquimal. Da exactamente lo mismo. La atención sanitaria de urgencia pues es de cajón que tenemos que hacerla a todo el mundo, sin preguntarnos la razón por la que está aquí, si está en plan turista, si está en plan irregular. Eso es de simple sentido común y un mero ejercicio de humanidad. Pero eso es la atención de urgencias. Todo lo demás, ¿por qué tenemos que estar los españoles pagando la sanidad de inmigrantes irregulares? O mejor dicho, ¿estamos cobrando al país de origen esa sanidad? Cuando aquí viene un turista alemán, por ejemplo, pues tiene derecho a que le atiendan en la sanidad, pero luego, al menos en teoría, el gobierno español le pasa la factura al gobierno alemán. ¿Está la sanidad madrileña pasando la factura a los países de origen de esos 190.000 inmigrantes irregulares o lo estamos pagando los demás? No solo eso, si han escuchado ustedes la noticia, pues habrán visto que es que aquí hay inmigrantes irregulares que resulta que se traen de visita a su padre mayor desde su país de origen y entonces pues coge y se apunta a que en la sanidad se le atienda de tal o cual enfermedad preexistente que tenía, porque tenemos que pagar los madrileños, los españoles en general, esa sanidad. La tendrá que pagar su país de origen, creo yo. Es lo que corresponde. Más que nada porque, perdónenme, si nos sobrara el dinero por las orejas, pues entonces sí, nos dedicamos a atender a todo el que queramos, pero no nos sobra el dinero por las orejas. Y en España hay muchos problemas, los españoles tienen muchísimos problemas económicos, que serán los que haya que atender en primer lugar. Dado que el dinero es finito, pues tienes que establecer prioridades, y la prioridad es atender a los españoles. Y en concreto hay un aspecto de esto pues llamativo. En los últimos años se está multiplicando la duración de las listas de espera. Hay derecho a que en una lista de espera quirúrgica de algún tipo haya un inmigrante irregular y que un español o un inmigrante legal que está pagando sus impuestos quede preterido, es decir, se vea atendido más tarde. ¿Qué consecuencias tiene eso? Hay gente que por no atenderle con la suficiente celeridad
pues resulta que termina muriendo por tal o cual enfermedad. Por tanto, cualquier retraso que tú introduzcas aumenta el riesgo de las personas de que sus enfermedades vayan a más, o de que sus dolencias continúen más tiempo, o incluso pues de que fallezcan por falta de atención. ¿Hay derecho a estar inundando la sanidad con inmigrantes irregulares? ¿Los que pagan impuestos no tienen derecho a ser atendidos preferentemente? Y una última cosa, que es mera comodidad. El hecho de ir al médico y que estén sobresaturados cada vez más distintos ambulatorios, pues tampoco es soportable. Conduce a una percepción de la atención sanitaria pues extremadamente deficiente. Y una pregunta: ¿cómo es posible que se haya duplicado el número de inmigrantes irregulares atendidos en la sanidad madrileña en los últimos 2 años? ¿Tanta es la avalancha? Pues da la sensación de que sí, ¿no? Si tú traes una avalancha de inmigración irregular o regular y no aumentas el dinero dedicado a los servicios de atención a la ciudadanía, pues inevitablemente los servicios se degradan. ¿No les parece a ustedes? Conclusión: ¿nos gastamos más en servicios o cerramos la puerta a la inmigración irregular? Porque a lo mejor resulta que tampoco tenemos por qué tener la puerta abierta. Bueno, en Estados Unidos hay una guerra contra la inmigración irregular que está llevando a cabo Donald Trump. Cuando tú tienes goteras en casa, pues lo primero de todo es cerrar la llave de paso, más que nada para que no entre más agua. Luego, una vez cerrada la llave de paso, pues te dedicas a achicar el agua del salón. Bueno, pues eso es lo que ha hecho Trump: cerrar la llave de paso, cortar el paso de inmigrantes por la frontera sur por el procedimiento de decirle a México: o cortas el paso de inmigrantes o te crujo económicamente. Y después, pues ahora están achicando el agua del salón, es decir, capturando a los inmigrantes irregulares, empezando por los delincuentes, y mandándolos de vuelta a sus países de origen. Y en esto que está Donald Trump achicando el agua del salón, y entonces comandos pues próximos al Partido Demócrata se dedican a intentar boicotear la recogida de agua. Escuchen. Terminamos el repaso a este bloque de noticias en Estados Unidos con una información que publica The New York Post sobre los disturbios ocurridos este fin de semana en Chicago. Según los informes internos, la policía de Chicago habría recibido la orden de no acudir en ayuda de los agentes federales de inmigración, que fueron rodeados y atacados por una multitud durante una protesta el pasado sábado. Según las grabaciones difundidas por medios estadounidenses, un jefe de patrulla instruyó por radio a las unidades locales para que se retiraran y no respondieran a la llamada de auxilio, pese a que los agentes federales de inmigración estaban siendo acorralados por una decena de vehículos y amenazados por los manifestantes. El Departamento de Policía de Chicago ha negado estas acusaciones y sostiene que sus agentes sí que acudieron a la escena para garantizar la seguridad y también el control del tráfico. Aunque no hubo heridos entre los agentes, este incidente ha desatado una fuerte polémica sobre la coordinación entre las fuerzas locales y las fuerzas federales en Chicago, una ciudad que mantiene las llamadas políticas santuario para los inmigrantes ilegales. Pues la cosa está así. El Partido Demócrata, o más bien las administraciones controladas por el Partido Demócrata, están intentando boicotear por todos los medios las operaciones de la Policía de Fronteras. Policía de Fronteras encargada de detectar los inmigrantes irregulares, detenerlos y ponerlos en la frontera. El hecho de que el gobierno Trump tome decisiones sobre qué hacer con los inmigrantes irregulares, pues es algo
normal dentro del ejercicio de las potestades gubernamentales. Uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Si uno no está de acuerdo con decisiones que toma Trump, como por ejemplo enviar a la policía de fronteras a detener inmigrantes irregulares con el fin de repatriarlos, bueno, pues siempre puede recurrir a la justicia, y el Partido Demócrata pues lo hace, y la justicia pues en ocasiones falla en favor de Trump, en ocasiones falla en contra. Cuando se falla a favor o en contra pues, de Trump, pues el que ha perdido recurre, y entonces una instancia superior decide, y ese es el juego normal en una democracia, y Trump está respetando ese juego normal de la democracia, pues emitiendo órdenes. Cuando los jueces confirman esas órdenes, estupendo. Cuando los jueces no las confirman, pues se recurre, y si una instancia superior le da la razón, pues estupendo, y si no, pues nada, esa orden quedará sin efecto. Eso es lo normal en un país democrático. Tiene un problema en Estados Unidos ese juego de la justicia, y es que, claro, pensamos en la separación de poderes. Tenemos el ejecutivo, tenemos el legislativo. Tanto el ejecutivo como el legislativo son elegidos por el pueblo, y luego tenemos el judicial para controlar a los otros dos. Claro, el judicial en las instancias bajas es elegido por el pueblo. Los jueces de menor nivel, los jueces de instancia, ya vemos, los elige el pueblo en casi todos los sitios de Estados Unidos por votación, igual que elige a los fiscales. El problema es en las instancias altas, en los circuitos federales, en las instancias a donde se apela cuando un juez de instancia no te da la razón, porque ahí ya no hablamos de una justicia elegida por el pueblo. Y tampoco hablamos de una justicia estrictamente profesional, es decir, con una carrera judicial donde hay unas oposiciones y la gente va ascendiendo. No. Ya en las instancias federales hablamos de nombramientos hechos por el poder político. Es decir, ganan los demócratas y pum, meten gente afín al Partido Demócrata en los circuitos federales de jueces. Ganan los republicanos, y hasta que llegó Trump, pues metían a gente mitad y mitad republicanos, mitad demócratas. Conclusión: en la mayoría de los circuitos federales había una proporción abrumadora de jueces progres. Y no hablamos de jueces elegidos por el pueblo ni que asciendan por la carrera judicial, hablamos de designaciones políticas, con lo cual, pues eso de la separación de poderes, pues según y cómo, ¿no? Con lo cual, pues en fin, tiene razón Trump muchas veces cuando se queja de que hay jueces federales que le están haciendo la puñeta simplemente porque son jueces de ideología progre. Pero bueno, eso es otra discusión. El caso es que hay una serie de jueces, hay unas posibilidades de recurso. Entonces, si a alguien no le gusta la política migratoria de Trump, pues bueno, pues que recurra. Pero es que el Partido Demócrata, a través de su ala más radical, a través de todos estos movimientos conexos, tipo Antifa y demás, pues no se limita a lo que es el juego normal de la justicia en una democracia, sino que utiliza la violencia para intentar paralizar lo que Trump hace. Y estamos viendo cómo en distintos lugares, pues bandas organizadas de enmascarados, pues intentan obstaculizar la labor de la policía de fronteras de Trump. Bueno, pues lógicamente la policía de fronteras se defiende, detiene a los que protagonizan los disturbios, y bueno, me imagino que después de haber condenado a 50 o 60 apenas ejemplares, los demás ya se lo pensarán más. Pero en este caso concreto hablamos de algo mucho más grave, que es que instancias policiales oficiales de ayuntamientos gobernados por el Partido Demócrata cogen y se niegan a prestar ayuda a la policía de fronteras cuando está siendo atacada por una turba. Bueno, imagino que el gobierno americano tomará medidas para sancionar a quienes están contribuyendo a los tímidos intentos de insurrección. Bueno, vamos con las noticias de interés general con ayuda de doña Carmen Carbonell.
Banco Santander ofrece este espacio. La violencia contra los cristianos en Nigeria ha alcanzado niveles alarmantes con asesinatos, secuestros y ataques sistemáticos que se extienden desde el norte hasta el centro del país. Este mismo fin de semana en Adamawa, Boko Haram ha arrasado aldeas como Waga Mongoro, dejando decenas de muertos y desplazando a cientos de familias. En el estado de Kawara también un pastor ha sido asesinado pese a que sus familiares habían abonado el pago de un rescate, lo que demuestra el auge de bandas armadas que siembran terror en zonas rurales. La organización Ayuda a la Iglesia Necesitada advierte de que más de 60.000 cristianos han sido asesinados desde el año 2000, por lo que califican a Nigeria como epicentro del martirio cristiano. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes.